a hablar de uno de nuestros peruanos más universales, un poeta que ha sido traducido a infinidad de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura del mundo. Me refiero a César Vallejo. Hablar de Vallejo también es hablar del Perú, porque su figura está íntimamente relacionada a nosotros. Hemos venido hasta Los Olivos para presentar el primero de 2 programas dedicados a su vida. Precisamente estamos en la puerta del Colegio César Vallejo, uno de los muchos colegios que lleva su nombre. Soy Norma Martínez. Esto es Sucedió en el Perú. Vallejo sabía, sentía lo que él era. Y Vallejo sabía que acá estaba lo suyo, ¿no? Y acá, cuando dice, hay ganas de no haber tenido corazón, porque sentía demasiado y quién sabe, este es el origen de su sufrimiento. El segundo gran escritor peruano, después de Garcilaso, es César Vallejo. Se puede decir que con César Vallejo la literatura peruana alcanza una adultez mundial. En Vallejo hay la cosa mestiza, hay la cosa indígena mezclada con el arte moderno, ¿no es cierto? Es lo que todos los artistas peruanos después de él hemos querido hacer, ¿no es cierto? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo fundado en el siglo XVI en la Sierra de la Libertad por mineros españoles. El nombre del pueblo es mitad español, Santiago, y mitad andino, Chuco. En Santiago de Chuco, donde nació y permaneció 18 años, imagínense ustedes, un joven provinciano, se le impregnó de Santiago de Chuco, pero de la médula hasta el pellejo, ¿no? Hasta lo lleva hasta Europa, y en Europa seguía añorando su tierra, ¿no? César Vallejo tuvo 10 hermanos. Fue el último hijo de una empobrecida familia compuesta por el abogado Francisco de Paula Vallejo y por doña María de los Santos Mendoza. Sus padres eran hijos de curas españoles y de madres indígenas. César Vallejo realizó sus estudios primarios en un centro escolar en su natal Santiago de Chuco. La secundaria la cursó en Huamachuco. Los registros de notas demuestran que Vallejo fue un alumno de buen rendimiento. Años más tarde, Vallejo escribe: si Santiago de Chuco me dio la materia bruta, el bloque amorfo, Huamachuco pulimentó aquel bloque e hizo de él una obra de arte. Con la intención de ser profesional, el joven Vallejo viaja a la entonces aristocrática ciudad de Trujillo. Era 1910 y el viaje fue de 4 días a lomo de caballo. Se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad. Por motivos económicos no continúa sus estudios y retorna a su pueblo para ayudar a su padre en la mina de Quirubilca, ubicada cerca a su natal Santiago de Chuco. Allí, el joven Vallejo presenció las malas condiciones laborales de los trabajadores en las minas. La experiencia en Quirubilca le serviría para ambientar más adelante su novela de denuncia social, El Tungsteno. Esta se publicaría en España en 1931. En todos. Como no tenía dinero, Vallejo se va de San Marcos y abandona la capital. Consigue un empleo de preceptor de los hijos de un rico hacendado, donde trabaja por espacio de 7 meses. A finales de 1911 publica su primer soneto.
envía un soneto a la revista Variedades que recibe pues una crítica lapidaria por parte de Clemente Palma, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, lo ha leído, en la cual pues el soneto es realmente un acróstico dirigido a una señorita Pilar y se burla Clemente Palma porque no dice el nombre de la señorita para no dejar en ridículo a tan fatal soneto, ¿no? Vuelve a Trujillo en 1912 y trabaja como ayudante de cajero en la azucarera Roma, en el Valle de Chicama. Allí presencia nuevamente el maltrato del que eran objeto los trabajadores indígenas. Todos estos trabajos le permiten conocer realidades distintas del Perú y el sufrimiento del pueblo trabajador. El joven Vallejo se incomoda ante el abuso de los poderosos. Muchos se lamentan que ha sido el poeta llorón, algunos lo titulan, pero no es eso, sino que él sintió en carne propia el dolor del pueblo peruano, el dolor del pueblo humilde, el dolor de los pobres de nuestro Perú. Cansado de presenciar el abuso de los propietarios de la azucarera Roma, Vallejo renuncia a su puesto. En 1913 regresa a Trujillo y encuentra trabajo como profesor en un centro escolar de varones. Se aloja en un hotel muy modesto, a una cuadra de la Plaza de Armas. Su amigo, el poeta Ernesto More, cuenta que los profesores colegas de Vallejo lo creían loco y que al pasar cerca a él lo miraban de reojo. Lo creían loco porque era muy callado y llevaba el pelo desordenado como un león. Además, escribía en difícil. More añade que Vallejo se reía del asunto y acentuaba esos tonos. De seguro, se entretenía con la impresión que provocaba en sus colegas. Simultáneamente a su trabajo como profesor de colegio, Vallejo reúne un dinero y retoma sus estudios en la Universidad de Trujillo. En esa época, publica sus primeros poemas en la revista escolar Cultura Infantil. Vallejo publica su primer poema en esta revista con el título de Fosforescencia, que es un poema didáctico que había escrito él para sus alumnos, ¿no? Él enseñaba ciencias en este colegio porque había acreditado que se había matriculado o que había estudiado ciencias en San Marcos. En 1915 se gradúa de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ese mismo año fallece su hermano Miguel, quien lo seguía en edad. Esta muerte lo afecta muchísimo y le dedica más adelante uno de los poemas incluido en los Heraldos Negros llamado A mi hermano Miguel. 1916 es un año clave. Vallejo forma parte de la intelectualidad norteña conocida como la Bohemia de Trujillo o el Grupo Norte. Figuran entre estos impetuosos jóvenes el ensayista y pensador Antenor Orrego, director del diario La Reforma, el poeta Alcides Espelucín, director del diario La Industria, José Eulogio Garrido, el pintor Macedonio de la Torre y el todavía bisoño líder político Víctor Raúl Haya de la Torre. Más adelante, todos se convertirían en grandes personalidades de la intelectualidad peruana. A Vallejo le decían Cholo, de manera cariñosa. Es en este grupo donde Vallejo da un giro en su poesía y empieza a dejar los moldes clásicos. Cuenta Alcides Espelucín que en 1915 Vallejo presentó a Orrego, el líder de la Bohemia, una poesía llamada La Aldeana, que despertó la admiración del grupo por su fresca tonalidad. Al poco tiempo, Vallejo gana un concurso de poesía. En enero de 1916, La Aldeana es el primer poema de Vallejo publicado en Lima, en la revista Balnearios. En una carta dirigida a Luis Alberto Sánchez, muchos años después, Haya de la Torre recuerda cómo era el carácter de César Vallejo.
Al principio yo le tenía poca simpatía al Cholo, porque era excelente alumno. Pero poco a poco, su bondad, su ternura, su tendencia a venir a mí y a salir juntos de clase, a prestarme sus copias, su sentido del humor, lo acercó a mí. Luego de culminar letras, inicia sus estudios de jurisprudencia. A lo largo de todos estos años universitarios, Vallejo siempre regresa a Santiago de Chuco y participa activamente de las fiestas patronales. Se le recuerda bailarín y alegre, imagen un tanto contraria a la típica que tenemos de él, como hombre siempre taciturno. En 1916 escribe la primera versión de Los Heraldos Negros, que luego modificó hasta convertirse en una de sus grandes creaciones expresivas. Ese mismo año, también descubre emocionado la poesía de Eguren. 1917 es un año muy activo para Vallejo como estudiante de jurisprudencias. Da conferencias y participa en ellas. Además, asume el cargo de juez de paz en la ciudad de Trujillo. Donde Vallejo sí sufría pesares era en el tema amoroso. Vallejo se enamoró con frecuencia, aunque siempre con sufrimiento y con muchos problemas. El amor se transforma para él en angustia y constantes desavenencias. Había algo que lo alejaba de la felicidad simple y común. Estos amores hicieron crisis en él y lo sumergieron en una depresión que incluso lo llevó a un intento de suicidio. Ante esta situación límite, quiso huir y partió hacia Lima llevando los borradores de Los Heraldos Negros. Lima era una ciudad pequeña, con menos de 100.000 habitantes. Gobernaba el Perú por esos años José Pardo y Barreda. En Lima, Vallejo conoce a personajes que admiraba, como por ejemplo a Eguren, también a González Prada y sobre todo a Abraham Valdelomar, con quien trabaría una gran amistad. El poeta de Colónida también admiraba muchísimo a Vallejo, de quien escribe: «Tu espíritu será inmortal y fundará otras almas». Burgués. En 1918 fallece la madre de Vallejo, la señora María de los Santos Mendoza. La presencia de la madre en la obra de Vallejo es fundamental. El poeta quedó anonadado con la noticia. En 1919, Vallejo publica Los Heraldos Negros, donde rompe patrones clásicos. Es un libro considerado extraño, distinto a todos. En Los Heraldos Negros se introduce lo coloquial como forma principal de construcción del poema. Los Heraldos Negros es un libro que marca un cambio fundamental en la poesía peruana. Hereda toda la tradición modernista latinoamericana anterior a Vallejo, que era una tradición artificiosa, estetizante. Pero lo que hace este libro es alterar esa estética a partir de la introducción de la coloquialidad y del lenguaje popular. Lo que Vallejo hace al introducir la coloquialidad es demostrar que el saber, que la imagen, que la belleza no solamente están acumulados en un solo lugar, sino que existen en todas partes. Entonces, en el mundo de la calle, en el mundo del refrán popular, hay también una sabiduría, una estética, una posibilidad, un conocimiento. Los Heraldos Negros se comentó poco, pero positivamente. Sin embargo, ese año, Vallejo andaba afectado por crisis amorosas y empezó a escribir los poemas que luego reuniría en Trilce. En octubre de 1919 muere Ricardo Palma y Vallejo asiste a su entierro. En noviembre, a los 31 años de edad, en un trágico y absurdo accidente, muere el hombre que prometía una gran revolución de las letras peruanas, Abraham Valdelomar. Valdelomar estaba comprometido para hacer el prólogo de Los Heraldos Negros. Sin embargo, por diversos aspectos, el conde de Lemos no alcanzó a cumplir con su promesa.
inicios de 1920, el Colegio Guadalupe, donde Vallejo era maestro, hace un cambio de programación y el poeta se queda sin trabajo. Poco después, viaja a Trujillo y a Santiago de Chuco, donde llega para las fiestas del apóstol Santiago, en julio de ese año. En medio de un confuso incidente, se da un enfrentamiento político que derivó en un saqueo. Murió una persona. Vallejo fue acusado de ser el autor intelectual y huye a Huamachuco y luego a Trujillo, donde se refugia en la casa de Antenor Orrego, su compañero del Grupo Norte. Allí, sus amigos van a visitarlo y le llevan libros. El 6 de noviembre de 1920, Vallejo ingresa a la cárcel de Trujillo y permanece en prisión durante casi 4 meses. En la ficha policial se le describe como un hombre de 1,70 m de altura, de orejas grandes y de profesión, las letras. Y a la celda en donde lo recluyeron llevó un fajo de papeles que se titulaban Cráneos de Bronce y que eran en su mayoría sonetos, y que él en la cárcel lo transformó en un poemario que después se llamó Trilce. Para Navidad, Vallejo gana el segundo puesto de un concurso de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta. A fin de año, en el diario El Comercio de Lima, aparecen varias protestas por la injusta prisión de Vallejo. El poeta recibió muchas muestras de solidaridad, por ejemplo, de los estudiantes y el periodismo de Trujillo, los intelectuales de Arequipa y la Federación de Estudiantes del Perú, que entonces era presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante esta época en prisión, Vallejo sufrió mucho y escribió con redoblada pasión. Allí dio curso a Trilce y también a los relatos de escalas melografiadas, su primer libro de cuentos. Como no se le pudo probar delito alguno, en febrero de 1921, el Tribunal de Justicia ordenó su liberación. Fue una libertad condicional. Regresa a la casa de Antenor Orrego y en marzo se traslada a Lima. En junio se publican en la prensa 3 poemas de Trilce. Posteriormente, Vallejo entra a trabajar nuevamente en el Colegio Guadalupe. En el año 22 participa de un concurso de narrativa y lo gana. De esta forma, en 1922, publica su segundo libro, Trilce. Según algunas versiones, quiere imprimirlo con el nombre de César Perú. Sobre el título Trilce existe mucho debate. Parece derivar de las palabras triste y dulce. Vallejo era muy creativo con las palabras, siguiendo procedimientos también empleados por González Prada, a quien, como vimos en el capítulo anterior, admiraba muchísimo. El libro fue recibido con absoluta indiferencia y los pocos que lo comentaron se burlaron de él. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez sostuvo que César Vallejo ha lanzado un nuevo libro incomprensible y estrambótico. La renovación estética radical contenida en este libro era demasiada para la Lima de la época. Probablemente es el libro de la vanguardia hispanoamericana más asombroso. No hay ningún autor en lengua española que haya escrito un libro tan extraño, tan profundo, tan apasionante, tanto que hasta hoy día mismo no se ha dilucidado el sentido último de cada uno de sus versos. Trilce es un libro que va más allá de lo que se había hecho. Es un poemario visionario. Este libro se adelanta a una estética que al mismo tiempo Vallejo comienza a fundar. Vallejo es un poeta que utiliza de modo muy claro sus circunstancias vitales. Es un poeta de la existencia, no es un poeta cerebral, no es un poeta abstracto. Es un poeta que parte de circunstancias muy concretas. Y esto se ve claramente en Trilce. Vallejo casi no pudo conocer en Lima o en Trujillo grandes obras de vanguardia. Como han dicho muchos críticos, Trilce es la obra más original del arte contemporáneo que se haya producido fuera de la metrópoli europea, porque todos los grandes, Joyce, Kafka, etc.,
estaban en París o Londres o Italia y desde allí trabajaban. En cambio, Trilce se escribió aquí, en la periferia. En 1923, Vallejo publica 2 libros. Uno de cuentos, escalas melografiadas, y la novela corta Fabla Salvaje. También es corresponsal en Lima del diario El Norte de Trujillo. En abril, por un reajuste de personal, Vallejo pierde otra vez el puesto en el Guadalupe y se entera de que la causa judicial seguida en su contra por los sucesos de Santiago de Chuco se iba a reabrir. En ese momento, sin mucho que hacer en la capital, nuevamente toma la decisión de ir hacia adelante y realiza el viejo sueño de viajar a París. Pide plata prestada, cobra deudas y sueldos atrasados del Ministerio de Educación y enrumba hacia Europa. Vallejo llega a París y vive de sus corresponsalías para el diario trujillano El Norte, que dirigía Antenor Orrego. Pero los ingresos tardan en llegar y pasa por grandes penurias económicas. Duerme en bancas de las plazas y en el metro, cae enfermo de hemorroides y luego de una hemorragia tiene que ser operado. Esta experiencia en el hospital la complementa con la sufrida en la cárcel para darle un fondo de angustia vital a su trabajo. En largas jornadas de bohemias en cafés parisinos, Vallejo conoce 2 destacados poetas: el chileno Vicente Huidobro y el español Juan Larrea. En 1924 fallece su padre en el Perú. Ese mismo año llega a escribir la novela Hacia el reino de los Siris. Sucesivamente mejoró su situación en París. Por ejemplo, en 1925 ganó una beca que había gestionado a través de Pablo Abril. La estancia fue corta, renunció a la beca y retornó a París. Su amigo Xavier Abril cuenta que ambos renunciaron a la beca por no poder soportar el ambiente del gobierno del dictador Primo de Rivera. Asimismo, consiguió empleo como periodista, aunque su salud estaba resentida y pasaba por angustias e insomnios. En 1926 conoce a una humilde modista llamada Henriette Maes, quien lo acompañará hasta 1928. Ambos se instalan en una habitación del Hotel Richelieu. En el año 1924 se entera de que el Tribunal de Trujillo había ordenado su captura y se siente un asilado de Perú en París. Para ese entonces era colaborador regular de Variedades y también estuvo escribiendo regularmente en Amauta. En Francia, Vallejo es testigo de cómo aparece un sentimiento antinorteamericano debido al poderío económico que había obtenido Estados Unidos, principalmente luego de la Primera Guerra Mundial. Francia acumulaba deuda con Estados Unidos y Nueva York y la Bolsa de Valores cada vez influenciaban más la vida diaria francesa, sobre todo en París. Esta disputa entre Nueva York y París por ser el centro del mundo se reflejaba así. En el mismo hotel donde convivía con Henriette, se alojó con su madre, la joven Georgette Philippert, que tenía solamente 18 años. Casi inmediatamente iniciaron una relación amorosa que le produjo una gran angustia, lamentos de culpa y accesos de llanto. Los constantes encuentros con Georgette terminan por la amenaza de Henriette de abandonar a Vallejo, y este decide dejar a la joven vecina, habiéndose mudado con Henriette al Hotel Garibaldi para evitarla. En París, el autor de Trilce asiste a conciertos y obras teatrales de primer nivel. También conoce a Picasso. Fue saliendo de una galería. Picasso estaba con su esposa, la bailarina rusa Olga Koklova. Vallejo estuvo en la capital, digamos, literaria del mundo, que era París, y estuvo al mismo tiempo que Joyce, estuvo al mismo tiempo que Hemingway, llegó un poco después de la muerte de Proust,
estuvo al mismo tiempo que André Gide, pero no fue amigo de ninguno de ellos. Se movió solamente en los círculos sudamericanos y sin embargo sí era una figura que llamaba la atención. Por ejemplo, cuando él murió, Pablo Picasso hizo un dibujo de Vallejo de memoria. Picasso llegó a dibujar en 1938 3 retratos de César Vallejo, a pedido de uno de los amigos de este. El más famoso de ellos estuvo basado en una fotografía del artista francés Émile Savitry. Vallejo comenzó a leer marxismo y se entusiasmó tremendamente. Buscó un camino estético que lo alejara de la falta de compromiso, aunque también rehuía la literatura de propaganda. Lo suyo era un esfuerzo difícil por hacerse de un camino independiente. Como vimos, recién llegado a París, se quebranta la salud de Vallejo. Años después, cae en cama con una enfermedad que le complica el estómago, corazón y pulmones. Va a restablecerse a una casa de campo y a principios de septiembre recibe con alegría y gran sorpresa 50 libras para un pasaje de retorno al Perú que había estado gestionando, pero decide gastar el dinero en un viaje a Rusia para conocer la realidad de la revolución bolchevique. En un primer momento piensa en la posibilidad de quedarse allí, pero la dificultad del idioma lo desanima. En la producción poética final de Vallejo, como Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz y su obra teatral, el marxismo no es un elemento adicional para el poeta, sino el motor, el eje central que produce la construcción de imágenes y la creación de una estética. En ese momento, Vallejo se adhiere al Partido Socialista que Mariátegui acaba de fundar en Lima. En 1931 escribe Paco Yunque, pero este no fue publicado por ser considerado muy triste. De regreso a Francia, Georgette pierde el trabajo, volviendo a pasar por grandes penurias económicas. Las dificultades lo llevan a volver a España, cuando triunfa en 1936 el Frente Popular. Vallejo participó en el segundo Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, donde se encuentra con Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Octavio Paz, entre otros. En 1937, en plena Guerra Civil Española, Vallejo acude al Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se realizaba en Valencia. Fue un viaje relámpago para Vallejo, duró casi solamente 24 horas. Cuando Vallejo toma la palabra, dice: los escritores somos responsables de lo que sucede en el mundo, porque tenemos el arma más formidable, que es el verbo. En primer lugar, que él, cuando viajó a participar en el segundo Congreso Antifascista, ahora llamado por la Defensa de la Cultura, él pidió ir a Madrid, que estaba siendo bombardeada, y su intención fue alistarse como miliciano en las huestes del Ejército Defensor de la República. Entre 1936 y 1939, el mundo dirige sus ojos a España. Este país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil. La República Española sufrió la sublevación del ejército al mando del general Francisco Franco. El gobierno fascista de Italia, dirigido por Mussolini, y el de Alemania, dirigido por Hitler, apoyaron a Franco y enviaron poderosas tropas en contra de los republicanos. Ante estos hechos, Vallejo sufre una honda conmoción espiritual. El sabio cusqueño Luis Eduardo Valcárcel encuentra sintonía entre la obra de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, y el célebre Guernica de Picasso, donde se representa simbólicamente la destrucción que ocasionó la aviación alemana e italiana con sus bombardeos en el pueblo vasco de Guernica. Valcárcel dice: es evidente la cercanía entre el Guernica picassiano y los hermosos versos de Vallejo, escritos bajo la directa impresión del drama español.
El Guernica de Picasso es sin duda una de las obras más importantes del arte del siglo XX y para muchos, España, aparta de mí este cáliz de Vallejo, es su mejor libro. A pesar de la inferioridad numérica y material, los republicanos se defendieron valerosamente. Las tropas de Franco ganaban terreno y llegaban hasta París gran cantidad de refugiados escapando de las represalias franquistas. Vallejo, partidario de los republicanos, entró en contacto con ellos y colaboró con esa causa que él consideraba justa. Con motivo de esta confrontación, Vallejo escribe su célebre libro España, aparta de mí este cáliz, publicado luego de la muerte del poeta, al igual que Poemas humanos. Ese hecho también nos demuestra algo genuino. César Vallejo, que se alineó tanto con lo que era lo nativo, lo indígena, lo ancestral peruano, no tuvo ningún reparo en solidarizarse con España, que era el lado, digamos, invasor, agresor de nuestra realidad, de nuestra historia, porque así lo demandaba la solidaridad humana y así lo demandaba la idea de justicia que en esos momentos él defendía. Luis Eduardo Valcárcel cuenta en sus memorias cómo se proyectaba el regreso de Vallejo al Perú. Dice, a tal punto era inminente su regreso en 1937 que hicimos planes de editar juntos una revista en Lima. Sin embargo, como todos sabemos, Vallejo murió en París, tal como lo había anunciado en uno de sus poemas. En medio de un frenesí creativo, le sorprende la enfermedad y al caer no vuelve a levantarse. Tenía fiebres altísimas y los médicos no logran precisar las causas de su enfermedad. Le dicta a Georgette: cualquiera sea la causa que tenga que defender más allá de la muerte, tengo un defensor: Dios. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938. Era un Viernes Santo y aún no cumplía los 47 años. Fue enterrado en el cementerio de Montrouge, donde el discurso fúnebre fue pronunciado por Luis Aragón a nombre de los escritores del mundo y por Gonzalo More a nombre del Partido Comunista Peruano. En julio de ese mismo año, Raúl Porras y Georgette publicaron sus poemas póstumos, incluido España, aparta de mí este cáliz. Desde abril de 1970, los restos de Vallejo descansan en el cementerio de Montparnasse, en París. Lo único que quería era cumplir ese deseo que un día Vallejo le había dicho visitando el cementerio de Montparnasse, a donde le gustaba ir a Vallejo. El cementerio de Montparnasse, que en el centro del barrio Montparnasse, ¿no? Allí Vallejo, una vez pasando delante de la tumba de Baudelaire, le dijo: yo quisiera estar enterrado en este cementerio. Y Georgette, desde que llegó a Lima, lo único que hizo fue juntar dinero para poder comprar una tumba para Vallejo y enterrarlo en Montparnasse. Siempre pensamos en Vallejo como un poeta triste, melancólico, oscuro, de escritura muy difícil. Sin embargo, su escritura no es tan difícil, es más bien compleja, intensa, profunda. Hemos intentado presentarles a Vallejo más allá de los estereotipos. Este poeta admirado por todos, estudiado por muchos académicos, pero conocido por pocos. Vallejo representa uno de los momentos más altos de la literatura peruana para el mundo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.